les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión nos acompaña nuestro querido hermano Gary Wiley. Como ya lo saben, por su testimonio la vez pasada, él es convertido a la Iglesia Católica después de haber sido un pastor evangélico por 33 años. Y bueno, él ahora nos acompaña. Vamos a estar tratando el tema, bueno, le hemos titulado versículos o pasajes bíblicos que como protestantes nunca vimos. Nunca vimos entre comillas, porque muchas veces los leímos, quizás teníamos nuestra propia interpretación, pero bueno, ahora ya como católicos, viendo hacia atrás, viendo hacia el pasado, pues a manera de broma nos hacemos la pregunta, ¿cómo es posible que nunca vimos estos pasajes y los entendimos con la luz y la claridad que ahora podemos entenderlos? Y bueno, vamos a empezar. Primeramente, vamos a estar viendo el pasaje que está en la segunda carta de Pedro. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y el verso 20, voy a leer el verso 20 y 21, segunda de Pedro 1, 20 y 21. Lo leo para ustedes. Nos dice San Pedro: pero sabiendo sobre todo lo siguiente, que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca fue proferida profecía alguna por voluntad humana, sino que, movidos por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. Bueno, primeramente comentar en el verso 20, la primera expresión que vemos es sabiendo. Es decir, aquí San Pedro nos dice, es bien sabido, es bien conocido, debe quedar bien entendido que la Sagrada Escritura, siendo inspirada por Dios, siendo palabra de Dios, no puede interpretarse, nos dice San Pedro, por cuenta propia. Ahora, noten que no dice que no puede leerse. Noten que no dice que no puede meditarse, que no puede reflexionarse. Algunas veces se confunden algunos hermanos cuando escuchan esto, que Cristo ha dejado una iglesia para que nos enseñe, nos disipule, nos instruya, nos interprete la Sagrada Escritura. Ellos, cuando escuchan esto, ellos confunden y creen que estamos diciendo que el cristiano, que el católico, no puede leer la Biblia, no la puede reflexionar, no la puede saborear, no la puede gustar. Pero eso no es lo que dice San Pedro. San Pedro nos dice que no puede interpretarse por propia cuenta. Y en el verso 21 nos dice por qué. Nos dice que porque los que fueron movidos por el Espíritu Santo, a quienes se les inspiró la palabra de Dios, no fue a cualquiera, fue a los hombres de Dios. En este caso, es a los maestros, a los apóstoles, a los maestros, a lo que ahora llamamos es el magisterio de la iglesia, quien fue movido a escribir la Sagrada Escritura. Entonces, Dios, ahí, de hecho es un buen ejemplo, Dios no usó a todos los miembros de la iglesia para ser movidos, para ser inspirados. Dios utilizó a ciertos hombres. Entonces, aunque somos todos hijos de Dios, somos todos iguales en dignidad, por cuanto criaturas somos de Dios, por cuanto llevamos la imagen de Dios. Sin embargo, como dice Efesios en otro pasaje, aún nos constituyó y nos da una lista. Todos ellos son maestros, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros para edificar a los santos, para que no seamos arrastrados por todo viento de doctrina. Entonces, vemos cómo Dios usó a estos hombres para darnos la Biblia. Y San Pedro nos dice que nosotros no podemos interpretar la Sagrada Escritura por cuenta propia. Es lo que algunos llaman interpretación privada o interpretación individual. Es decir, tomar el libro, tomar la Biblia, leerla y yo mismo, dependiendo de mi inteligencia, dependiendo de mi iluminación, de mi entendimiento, yo mismo querer interpretar o llegar a las conclusiones correctas. Pues para eso Dios nos ha dado una iglesia. Para eso Dios nos ha dado a sus siervos
que tienen el papel de enseñar. Y bueno, este versículo, cuando yo era un cristiano separado de la iglesia, era un hermano separado, un bautista, para ser más específico, en mi tiempo de bautista, que fueron 20 años, pues realmente, no sé, no se me, como decimos en México o quizás en muchos países, no se me prendió el foco, no me di cuenta que yo estaba sin darme cuenta, estaba queriendo interpretar la escritura privadamente, estaba queriendo interpretarla aparte de lo que la iglesia tiene enseñando siglos y siglos. Pero bueno, vamos a dejar que nuestro hermano Gary, no sé si te da un comentario sobre este versículo de no interpretar la Biblia por cuenta propia. Sí, es interesante. Gracias, hermano José, por compartir eso, porque es muy cierto. Y estaba pensando en lo que significa este versículo para mi vida ahora y para la vida que yo tenía 33 años como pastor. Y tal vez mis hermanos que están escuchando, que tal vez todavía está en una denominación o un grupo eclesial separado de la Iglesia Católica, pueden entender eso, que muchas veces cuando nos reunimos como hermanos en Cristo, si no somos de la misma denominación pequeña o con la misma tal vez aplicación o interpretación de la palabra, la cosa que siempre hacemos es comparar y tal vez hasta discutir las diferencias que tenemos en la interpretación de tal escritura. Entonces, eso nos puede entender, ¿no? Por qué tenemos 30,000 o 40,000 que sea ahora, no sé, es difícil mantener la cuenta de denominaciones. Y yo estaba leyendo un artículo esta semana que realmente yo creo que explicó bien ese asunto, es que comenzando con Martín Lutero, cuando dice que ya solo vamos a basar nuestra fe en la Biblia, nada más, pero cada uno va a interpretar, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo. En primer lugar, tenemos que preguntarnos, bueno, el Espíritu Santo es casi como no está de acuerdo consigo mismo, porque dice a un hermano una cosa, dice a otro hermano otra cosa y tenemos muchas divisiones. Pero ese es un gran, realmente es difícil para un hermano, como un pastor que yo era, de decir, lo que estoy predicando a mi pueblo hoy, espero que sea la verdad, espero que sea fiel a la escritura, pero el hermano pastor que está a un cuadro de mí está hablando del mismo versículo, pero de otra forma. Entonces, para un católico, que ahora la presión más grande que no tengo ahora es decir que yo pongo mi confianza no tanto en el Papa Francisco o los últimos 3 papas o hasta los 100 años atrás. Estamos hablando de una historia, una trayectoria, una tradición de 2000 años. Y que todos los que están enseñando, todos los que están predicando, todos los que están escribiendo, hasta los papas mismos, tienen que estar de acuerdo a lo que le han dado por medio de la Santa Escritura y la Santa Tradición y el magisterio, como usted estaba diciendo, de la iglesia. Entonces, cuando pongo mi fe, que así habla Dios, porque hay otros versículos que yo no había visto antes tampoco, que habla de la iglesia como ¿no? El pilar, el fundamento de la verdad. Entonces, yo puedo relajarme y decir, cierto, hay una forma de entender esta palabra y yo no tengo que tratar con mis pocos esfuerzos de tratar de dar una nueva interpretación a esas cosas. Entonces, con mucha confianza, puedo vivir un mundo que siempre está cambiando, en un mundo donde hay iglesias que están hasta ahora cambiando sus ideas y sus doctrinas. Es decir, que yo soy parte de la Santa Iglesia Católica,
que está siguiendo con la misma doctrina desde hace 2000 años. Y eso realmente para mí es algo muy reconfortante. Sí, ciertamente. Me vino a la mente cuando usted decía que como pastor usted se preparaba, leía la Biblia, la estudiaba. Estoy seguro usaba comentarios, concordancias. Que está de acuerdo con mis ideas, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Porque cada pastor tiene sus comentarios favoritos, ¿correcto? Sí. Entonces uno va teniendo sus comentarios que se ajustan o que están de acuerdo con la manera que nosotros entendemos la Biblia, con la manera que estamos quizás acostumbrados de acuerdo a nuestra propia tradición. Sí. O muchas veces, no sé si muchas veces nos volvemos, el protestante se puede volver ecléctico, o sea, puede que sea bautista, pero Sí. tiene presbiterianos, tiene metodistas, tiene luterano, tiene algún historiador y agarra un poco de aquí, un poco de allá, y él haciendo su mejor esfuerzo y lo hace de manera sincera, lo hace de verdad porque quiere tratar de enseñar lo mejor que él puede, pero al final del día, pues él está haciendo su propio rompecabezas, él está agarrando de aquí y agarra de allá, anglicano, luterano, y al último él tiene su propia mezcla, por decirlo así, y eso varía, porque si vas a la iglesia de enseguida, el pastor que también hace lo mismo puede estar enseñando algo diferente. Él puede estar diciendo que no bautices a los bebés y puede estar ofreciendo sus razones, mientras que tú acabas de decir que sí, que no hay problema, que sí puedes bautizar a los bebés. Sí. Y los dos son sinceros, los dos son honestos, pero uno puede preguntar, pues, ¿cuál es el problema entonces? El problema es lo que dice aquí San Pedro. El problema es que están cayendo en la interpretación privada, sí, en la interpretación individual, donde pues eso es prácticamente lo que se conoce como sola escritura o solo la Biblia. Leo la Biblia, la estudio, la interpreto, incluso le pido a Dios en oración que me ayude, pero al final del día la estoy interpretando. Y al final del día estoy llegando a conclusiones diferentes a la de los luteranos o los pentecostales, ¿verdad? No sé si hay algún otro comentario sobre esto antes de pasar al siguiente versículo, hermano. Bueno, yo creo que yo estoy bien, realmente es cierto, es la cosa, ¿no? De que a veces pedimos al Señor esa ayuda para poder entender mejor, pero no dejo mis pensamientos anteriores, ¿no? Porque eso, mi formación en el seminario o la denominación de cual soy parte, eso casi tiene más vigencia que si leo algo que dice, uy, ¿qué hago con eso? Y en mi denominación de cual era parte por la tradición que tenía su de anglicana, de metodista, ahora wesleyana, los pastores pueden tomar de acuerdo a su conciencia de bautizar los bebés o no. Entonces, en la misma denominación había dos puntos de vista. Entonces, eso no lo sabía. En la denominación donde usted estuvo, pasó eso, que había libertad para que si tú, dependiendo del pastor, unos sí bautizaban bebés y otros no. Sí, yo tengo 3 hijos y mis 3 hijos como bebés fueron bautizados. Okay. Pero otros no lo hacían. Entonces. Ajá. Y eran sinceros, ¿no? Usted era sincero, era honesto, usted amaba a Dios, amaba la Biblia, pero usted tenía conclusiones diferentes a las de sus... A mi hermano pastor, que era de la misma denominación. Exacto. Y esto sucede, ¿verdad? Mientras usted y yo estamos hablando, quizás alguien nos está escuchando que pertenece, no sé, a la denominación pentecostal o bautista o presbiteriana, y tal vez puede decir, pues sí, cierto, en mi denominación
también algunos bautizan bebés, otros no, algunos creen esto, otros no lo creen. ¿Por qué? Porque se está cayendo en lo que San Pedro, fíjese, San Pedro ya en el primer siglo, el apóstol Pedro nos está exhortando a tener cuidado, a no caer en la interpretación privada, ¿verdad? Entonces, que es precisamente el error de Martín Lutero. Él cayó en eso de la interpretación privada. Ok, bueno, pues no sé si usted tiene otro pasaje. Sí, bueno, estamos en ese momento que estamos hablando, estamos llegando al tiempo de Navidad, estamos en el tiempo de Adviento, y lo interesante, mi experiencia como pastor evangélico, casi no hablamos de María, la madre de Jesús, la Santísima Virgen, porque, bueno, nunca decimos la Santísima Virgen tampoco. No se usa esa expresión. Era María nomás, ¿no? Y ella lo sacamos justamente en el tiempo de Navidad para decir que, claro, ella virgen y era la madre de Jesús, pero realmente no había más que eso. Y yo, ¿cuántos sermones he escuchado en mis años como evangélico de Ruth, de Esther, de otras mujeres como Sara? Nunca escuché un sermón de María. Solamente como ella, bueno, parte de la historia del nacimiento de Jesús se acabó. Pero hay un versículo en San Lucas, capítulo 1, versículo 48, y es parte de la canción, ¿no? Que María cantó después de encontrar a Isabel. Y yo tengo una versión que es más bueno, Dios habló hoy, pero lo que dice que mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichoso, o siempre me llamarán bendita. Bendita sea yo, y para todas las generaciones. Y yo creo que casi 100% de los evangélicos no cumplen con esa parte de la escritura de bendecir a María, de decir eso, tal vez una pequeña bendición, ¿no? en Navidad. Gracias, María, por ser madre. Pero muchos tienen la idea que María es nomás casi como una canal o un tubo que por medio de ella llegó Jesús al mundo, sin pensar que es una mujer verdaderamente bendita, que de ella Jesús recibió todos sus rasgos humanos, porque no había un hombre involucrado. Entonces Jesús tenía que parecer mucho a María físicamente. Cierto. Y ella es la mujer, y hasta los mismos padres de la iglesia declaró que María era madre de Dios, ¿no? Madre de Dios, porque Jesús es Dios. Y aquí tenemos, ¿no? esa cosa que es una profecía en Lucas 1:48, que dice que por todas las generaciones María será bendita. Y lo cual, yo tengo que confesar que yo no hacía eso mucho antes de ser católico. Sí, yo como bautista, 20 años de bautista, pues no, como dice usted, quizás en Navidad, en los tiempos en los que se empieza a hablar del nacimiento de Jesús, se menciona, y casi siempre es de pasada, se menciona a María de pasada. Pero este verso que usted ha traído a nuestra atención en Lucas 1:48, la segunda parte donde dice, tengo aquí yo la Reina Valera, revisión del 60, para los hermanos separados que nos están escuchando, dice, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Yo como bautista, yo nunca había pensado, obviamente había leído el verso, pero yo nunca había pensado
en este versículo como una profecía. Realmente no me había detenido a meditar y reflexionar en el hecho de que María está profetizando, está hablando de algo que aún no sucede, de algo que va a tomar lugar en el futuro. Y a eso se le llama una profecía. Y de manera indirecta, aquí vemos dos cosas. Que esta profecía ha de cumplirse, si dice todas las generaciones, significa que es a través de todos los siglos. Para poder hablar de todas las generaciones, llamando a María bienaventurada, bendita, se requiere una iglesia que esté presente en el siglo I, en el siglo II, siglo III, y así sucesivamente. Entonces, para que esa profecía tenga su cumplimiento, es necesario tener una iglesia que permanezca y no se corrompa y no se destruya, y que el evangelio no se pierda, que el evangelio no se ensucie. Porque si eso llega a suceder, si la iglesia se corrompe, si la iglesia se mezcla con paganismo, si el evangelio se pierde y se ensucia, ¿cómo pues entonces la palabra de Dios puede tener su cumplimiento en cada generación? No se puede. No se Entonces, ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, hermano Gary, uno pudiera preguntar, ok, sí es cierto, es una profecía, María está profetizando que ella sería llamada bienaventurada por todas las generaciones. La pregunta que uno se tendría que hacer es, ¿en qué iglesia se ha cumplido esta profecía? Y la respuesta es en la Iglesia Católica, que es la única que, ¿verdad?, que verdaderamente ha estado a través de los siglos. ¿Cómo ve usted cómo ve esto? Eso es cierto porque, como dije, en mi ministerio, y yo veo que en muchas situaciones, María se toca solamente en el tiempo de Navidad. Y claro, creemos que Jesús nació de una virgen, eso es cierto, es algo que todos los cristianos ortodoxos dicen, pero de reconocer la importancia que ella tiene en nuestra fe, en la doctrina, muchas veces la dejamos a un lado. Y yo estaba pensando, hermano José, en esa mujer más adelante en los evangelios que tomó el perfume valioso y ungió los pies de Jesús, y Jesús dijo, en cada lugar que se predica el evangelio se va a contar la historia de esa mujer. Y estamos como evangélicos hemos hecho un buen trabajo ahí, porque siempre hablamos de eso y la ponemos como una mujer de mucha virtud. Pero aquí hay el mismo evangelio está diciendo que todas las generaciones va a llamarme bendita, y eso, esa parte. Yo sé, como evangélico, hablar demasiado de María era caerme en esa trampa de ser católico, ¿no? Y queríamos tener mucho cuidado de no poner mucha énfasis en María, pero realmente es, como usted dice, por todos los siglos, desde el primer siglo, el apóstol favorito de Jesús, Juan, la tomó en su casa para cuidarla. Entonces siempre había esa preocupación por María y de darle su lugar apropiado. Y la verdad es que muchas veces no entendemos que cada vez que la Iglesia Católica ha tomado ha afirmado una dogma, una doctrina de María, no es para elevar a María, pero para elevar a Jesús y proteger, ¿no?, el entendimiento de la divinidad, de la humanidad de Jesús, porque atacar a su madre es la mejor forma de hacer eso, porque no era humano, no, pero tenía una madre humana. Entonces, no, y creo que alguien ha dicho, nunca podemos amar a María más que Jesús. Jesús ama tanto a su mamá
y nunca vamos a llegar ni a el amor que Él tiene para ella. Sí, así es. Lo que pasa es que tristemente, ¿no? En el mundo protestante se ha creado una falsa dicotomía, que prácticamente dicen que para que verdaderamente puedas amar a Jesús y para que verdaderamente le puedas dar el 100% de gloria a Jesús, para que le puedas dar el 100% la gloria a Dios, indirectamente te dicen que tienes que rechazar la veneración a María, lo cual es, por eso comencé diciendo, es una falsa dicotomía. Yeah. Es como si me dicen, José, para que verdaderamente puedas amar a tu papá, para que verdaderamente lo puedas amar y le puedas dar todo tu amor y toda tu devoción a tu papá, debes rechazar a tu madre. No, es una falsa dicotomía. No necesito hacerlo. Son parte de la familia, es parte de lo que yo soy, es parte de mi fe, es parte de la experiencia cristiana, es una parte constituyente de lo que es la familia de Dios, el reino maravilloso de Dios. Entonces, si yo amo, al contrario, si yo respeto a mi mamá, si yo amo a mi mamá, mi padre es complacido. Mi padre se deleita, ¿verdad? Y pues yo pienso que para nuestros hermanos separados que nos están escuchando, que nos están viendo, sería bueno que meditaran en esto, que esta separación que se ha hecho, que ni siquiera la hizo Martín Lutero, hay que ser justos, ¿verdad? Muchas veces somos buenos para pues señalar todo lo que Martín Lutero, las cosas malas que Martín Lutero ha hecho. Pero hay que decirlo, ni siquiera Martín Lutero sacó del todo a María. Fue después, ya después con los puritanos, tiempo después de la llamada Reforma Protestante. Los puritanos creían que los reformadores no habían quizás llegado tan lejos, que no habían purificado a la iglesia del todo, ¿verdad? Y empezaron a hacer entre comillas, una purificación de la verdadera doctrina, una purificación del verdadero evangelio. Y pues sí, terminaron de sacar a María, terminaron de sacar la comunión de los santos y muchas otras cosas. Pero muy buen versículo, hermano, el que usted ha señalado, de esta profecía. Estaba viendo, hermano Gary, ahí mismo donde estamos, en Lucas 1, el verso 43, hablando de honrar a María, porque dicho sea de paso, cuando dice que todas las generaciones la llamarían bienaventurada, no se refiere simplemente a decir la palabra, ¿no? Como un robot, bienaventurada. No, se trata de un respeto, de una veneración, de una honra especial. Y en el verso 43, cuando María viene a su prima Elizabeth o Isabel, que es lo mismo, Elizabeth e Isabel dependiendo la transliteración, pero en el verso 43 dice Elizabeth o Isabel, ¿por qué se me concede esto a mí? Ya desde ahí uno se puede detener y decir, wow, ¿qué está diciendo? ¿Por qué se me concede esto? Ahora, esa expresión, ¿por qué se me concede? Es algo ahí cuando un privilegio se otorga. Por ejemplo, cuando el gobernador de Pensilvania o el rey de España te otorga un privilegio, tú respondes, ¿por qué se me está concediendo? Y luego noten la palabra, esto, dando a entender que ahí hay valor, ahí hay algo especial. ¿Por qué se me concede esto? Y después dice que la madre de mi Señor venga a mí. Ahí vemos a Isabel sintiéndose indigna de que se le conceda esto, que la madre de su Señor, de su Kurios, que sabemos que el Señor en el griego es Kurios o Kyrios, que es un título divino, es lo mismo que decir Dios. Que la madre de mi Kurios, de mi Kyrios, venga a mí, la madre de mi Dios, venga a mí. Hablando de que ella tendría que ser llamada bienaventurada, tendría que ser honrada por todas las generaciones. ¿Iba a comentar algo, hermano Gary?
No, yo estaba pensando en eso, porque ahí es la misma palabra que tenemos en hebreo, Adonai, que, ¿no? Señor, curioso, que realmente no es cualquier señor que haya llegado, es el, El señor de la esquina, el señor de ahí de la casa de enseguida. Sí, sí. Y no solo eso, pero hasta el mismo Juan Bautista, a escuchar la voz de María, fue lleno del Espíritu Santo. Dice que fue lleno del Espíritu Santo y creo que dice saltó, ¿verdad? Saltó de alegría. Sí. En el verso 44, que hay algo interesante. Quizás ya nos estamos profundizando mucho en este pasaje, pero creo que vale la pena, porque aquí vemos un paralelo. Hay un paralelo. En los versículos anteriores se nos dice que María subió a la región de Judea para ir a visitar a su prima. Y dice que ella, es recibida con esta expresión por parte de su prima Elizabeth. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Ahora, hay un paralelo en el Antiguo Testamento donde el arca de la alianza, el arca del pacto, estaba siendo traída a David. Y David, creo que prácticamente palabra por palabra, dice lo mismo. ¿Quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo? ¿Por qué se me concede que el arca de la alianza, el arca del pacto, sea traída a mí? También se siente indigno. Esto es interesante porque si leemos a los discípulos de los apóstoles, ellos dicen que María, en sus escritos a principios del siglo II, dicen que María es el arca de la alianza, de la nueva alianza, el arca de la nueva alianza, porque en su vientre llevó al pan del cielo, el maná, que sabemos que el maná estaba en el arca, ¿verdad? Hermano, con su Reina Valera, si puede leernos Apocalipsis 11, 19, porque sí, ahí claro. Hay algo interesante también. Ok, vamos a ir allá, aquí lo tengo. Apocalipsis capítulo 11, el verso 19. Esa es la visión de Juan. Así es, que es el último versículo del capítulo 11, antes de llegar al 12, ¿verdad? Y es importante recordar antes de leer que cuando Juan escribió eso, no había capítulos ni versículos. Es cierto, no había no había división, o sea que era división, como diríamos, no corrido. Era parte de lo mismo. Okay. ¿Quiere que lo lea, hermano? Sí. Okay. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces aquí nos habla del arca de su pacto. Y el siguiente verso... Sigue adelante. Sigue el siguiente verso, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y en el verso 5 nos dice que esta mujer, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Obviamente aquí se está refiriendo al Mesías. La mamá del Mesías es María, es la mujer que se está viendo en el cielo, que primero es aquí, dice que se ve el arca del pacto. Y nosotros sabemos que cada cosa todo eso está lleno de simbolismo, está lleno de una riqueza que los judíos entendían. Entonces, el arca del pacto, y después se ve aquí el apóstol Juan, como usted dijo, el apóstol favorito de Jesús, que fue el que recibió a María. Cuántas casualidades, ¿no? Cuántas coincidencias. Que fue el que recibió a María, ve el arca del pacto de Dios, y luego dice: y apareció en el cielo una gran señal. Es interesante, ¿no? Una gran señal. O sea, no solo una señal, sino una gran señal. Una mujer. Uno diría, no, pues puede ser cualquier mujer. De hecho, los hermanos separados les gusta decir, no, es que tienes que entender que la mujer
en tiempos del Antiguo Testamento es una referencia a Israel y aún puede aplicar a la iglesia, a lo cual decimos amén. La Iglesia Católica afirma eso, pero tiene su cumplimiento y su plenitud en la Virgen María, y aquí mismo lo dice, no es algo que uno está elaborando, especulando, interpretando, sino que si sigues leyendo los siguientes versículos, te dice que ciertamente la mujer que era Israel, que puede ser también la iglesia, tiene su expresión máxima en María, la madre del Mesías, que dice que está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, con una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, está en el cielo, y ella es la que da luz al Mesías. Entonces, regresando a Lucas, pues vemos que lo mismo que dijo David cuando el arca del pacto era traída hacia él, que se sintió indigno, es lo mismo que Elizabeth dijo cuando María estaba viniendo hacia ella. Y algo más, que dice que el arca del pacto se quedó en aquella ciudad con David 3 meses. Se quedó por 3 meses, y dice que María se quedó con su prima Elizabeth por 3 meses. 3 meses. Y creo que David también, cuando recibe el arca, estaba danzando. David estaba saltando de alegría. Sí. Y acá Juan el Bautista, que estaba en el vientre de su mamá Isabel, también dice que saltó de alegría. ¿Cuántas coincidencias, no? Oye, hermano, es interesante, ¿no? Y algo más, y tal vez, bueno, creo que es importante porque estamos en este tiempo de Navidad. Y realmente es importante entender cuántas veces la Biblia habla de esas cosas maravillosas y hermosas. Y sabemos que en el tiempo antes de que David recibió el arca, intentó traer el arca una vez antes, ¿no? A Jerusalén. Sí. Y por una maniobra mal, alguien, ¿cómo se llama? Uzbek, no me acuerdo su nombre exactamente, pero trató de salvaguardar el arca y lo tocó. Y cayó muerto, ¿no? Se cayó muerto porque no era indigno de tocar el arca del pacto. Y ahora pensamos en Jesús, Hijo de Dios, Dios mismo, que tenía que entrar a un recipiente, podemos decir, a una arca de pacto que era también preparado, listo. Y esa es la Virgen María, que lleno de gracia. Y hay muchas cosas que podemos tocar ahí. Sí. O sea, pudiéramos decir entonces, si el arca que tenía el maná, el arca en tiempos del Antiguo Testamento, que tenía el maná, el pan del cielo, era un lugar tan especial, un lugar tan sagrado, que no cualquiera la podía tocar. Cuanto más el arca, ya en tiempos del Nuevo Testamento, que tuvo el verdadero maná, al verdadero pan bajado del cielo. Yo soy el pan del cielo, en San Juan capítulo 6, verso 51. Yo soy el pan del cielo, el verdadero pan del cielo. Cuánta más dignidad, o sea, podemos nosotros pensar que el arca que tuvo en su vientre a este pan del cielo, a este maná, el verdadero maná, María, llevó en su vientre al pan del cielo. Algunas veces se preguntan nuestros hermanos separados, pero ¿por qué? ¿Por qué María tendría que ser honrada? ¿Por qué María? No entiendo. ¿Por qué María tendría que ser venerada de una manera especial? ¿Cuál es la lógica? Y algunas veces sí lo hacen sinceramente, realmente están tratando de entender. Pero bueno, aquí está esta analogía, ¿no, hermano? Si el arca en tiempos del Antiguo Testamento tenía una dignidad que este hombre que solamente metió la mano para intentar proteger el arca, o sea, no se permitía hacer eso. Eso nos hace pensar en la dignidad de María, que Dios se la dio, ¿verdad? No fue algo que ella reclamó, no fue algo que ella escogió,
no fue algo que la iglesia inventó. Porque Lucas, ¿se acuerdan, hermano, los primeros versículos de Lucas 1? Dice, yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo para que conozcas bien la verdad de lo que has aprendido. Y después de que dice eso, hermano, le dedica un capítulo completo a María. Dice, lo investigué todo para que conozcas bien la verdad de lo que has creído. Y después le dedica un capítulo entero a María y empieza a trazar estos paralelos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y pienso que no es casualidad, no es una casualidad. No es. Ok, muy bien, pues bueno, si no tiene un comentario más sobre este verso, podemos pasar al siguiente verso. Bien. Ok, podemos ir a primera a Timoteo, el capítulo 3. Hablando, este está conectado con lo que empezamos hablando en el programa. Primera Timoteo 3 y el verso 15. Primera a Timoteo 3:15, hablando de que la escritura no debe interpretarse de manera privada, individual, personal, sino que tenemos a una iglesia. Jesús dejó acá abajo en la tierra una iglesia para enseñarnos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, esta iglesia fue ordenada, fue comisionada por Jesús para una tarea muy especial. Haced discípulos a todas las naciones, enseñar a todas las naciones. Y esta iglesia tiene el tesoro de la fe, tiene las enseñanzas de Jesús. Y aquí Pablo dice algo interesante. Primera Timoteo 3:15 dice Pablo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En otras traducciones dice fundamento de la verdad, pilar de la verdad, lo que sostiene, lo que soporta, lo que contiene la verdad, es decir, las doctrinas bíblicas, las doctrinas verdaderas, o como algunos dicen, la sana doctrina. La sana doctrina, la doctrina bíblica y verdadera está depositada en la iglesia. Aquí se nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No sé, ¿qué le viene a la mente, hermano, cuando usted escucha este versículo, o cómo lo puede comparar a como usted lo entendía en su tiempo como pastor evangélico? Es un versículo que confieso que no me acuerdo verlo antes de empezar a investigar la Iglesia Católica, porque cuando la leí, digo, ¿cómo es posible? Yo pensaba siempre que es la Biblia. La Biblia es todo lo que necesitamos, es todo, la verdad, todo revelado está ahí y no hay nada más. Pero la versión que tengo aquí dice que la iglesia es de Dios, la cual sostiene y defiende la verdad. Y en versículo 16 dice, no hay duda de que el secreto de nuestra religión es algo muy grande. Y es más que... Y hay que decir que los católicos veneren la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante. Es la palabra de Dios. Es inspirada. Pero como hemos dicho, si yo agarro mi Biblia y lo leo, y usted agarra su Biblia y lee, y empezamos a discutir, vamos a tener diferentes ideas porque tenemos diferentes experiencias, y vamos a tal vez empezar a argumentar y discutir que no, yo creo que eso es así, ¿no? Y dice, por eso necesitamos la iglesia que Jesús fundó. Jesús nunca dijo a sus apóstoles, vayan y escriben, ¿no? Es las cosas de que dice que
deben ir y discipular y bautizar y seguir con la iglesia. La iglesia, Él fundó. Jesús nunca escribió nada, solamente algo en la arena y no sabemos qué era. Pero los apóstoles empezaron a escribir solamente para guardar algunas cosas, generalmente para solucionar un problema en tal iglesia. Pero después de tiempo se reúnen estos escritos y ya tenemos el canon de que ya forma el Nuevo Testamento, gracias a Dios. Pero hay muchas otras cosas que también estaban enseñando, como Pablo dice, lo que usted ha recibido por mi boca, por la tradición. Y quién va a guardar todo eso y darlo a nosotros en una forma entendible es la iglesia. Sí, así es. Y esto se conecta con lo que veíamos al principio, que la escritura no es de interpretación o no es para interpretarse por cuenta propia. Entonces uno puede preguntar, bueno, si no es para interpretarse por cuenta propia, entonces, ¿quién la puede interpretar? Y aquí es donde entra este verso en la traducción que tiene usted. Me gusta como dice que la defiende. ¿Cómo dice? ¿Lo puede leer de nuevo? ¿Cómo dice esa versión? La cual sostiene y defiende la verdad. Ok, entonces tenemos una iglesia que sostiene y defiende la verdad. En Reina Valera dice columna y baluarte. Y aquí en una traducción católica dice la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces, otra pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál iglesia? Porque aquí habla de que hay una iglesia que sostiene y defiende la verdad. De una iglesia que es el fundamento, el pilar, el baluarte de la verdad, Cuando hablamos de la verdad, nos referimos a las verdades bíblicas, a la verdadera doctrina, a la sana doctrina. Entonces la pregunta es, wow, eso es muy importante. Yo quiero tener las verdaderas doctrinas, quiero tener la sana doctrina. Pero ahí dice que esa sana doctrina, esas verdades bíblicas, las tiene y las defiende la iglesia. La pregunta es, ¿cuál iglesia? Entonces ahí... Ajá. Tendría que ser una iglesia que siempre ha existido desde el tiempo de Jesús, ¿no? Como ¿sí? la Bautista o la Bautista. Pues ese es el detalle, ¿verdad? Ahora, pues ahora nos da risa, ¿no, hermano? Pero pues es la verdad, ¿no? Es la verdad de que si se trata de que la iglesia es la protectora, es la guardiana, es la custodia, es el custodio de la verdad, pues como dice usted, tiene que ser una iglesia que haya existido durante todos los siglos, y como bien lo ha dicho, pues en el caso mío, pues yo era un bautista. Mi iglesia bautista o mi denominación bautista no existía en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el 3, ni en el 4, ni en el 5. Mi iglesia bautista por los primeros 1600 años de cristianismo no existía, porque una iglesia bautista como tal, propiamente hablando, la primera se tiene registro, fue en Inglaterra, alrededor del año 1605 en Inglaterra. Ahí es donde se tiene el registro de la primera iglesia bautista, porque ya habían anabautistas, casi después de Lutero. Hubo algunos clérigos, algunos sacerdotes que siguieron a Lutero, pero ellos tomaron sus propias interpretaciones y sale lo que se conoce como el movimiento anabautista o menonitas. También están los menonitas, pero no eran igual a los bautistas. El bautista, como lo conocemos, por decirlo así, la primera congregación que se tiene noticia es en Inglaterra con John Smith. John Smith en Inglaterra, 1605. Ese es en mi caso, ¿no? Entonces, la iglesia bautista no existió realmente por 1600 años, al menos. Por 1600 años no existió. Entonces, no puede ser la iglesia de la que está hablando aquí San Pablo.
En el caso de usted, que sería la tradición metodista, Sí. ¿cuándo empezó Tú la dices iglesia en el metodista? siglo XVIII. A, a ver, no escuché bien. ¿En qué fecha? En el siglo XVIII. En el siglo XVIII. Sí. ¿Quién la empezó? Juan Wesley, que era un sacerdote anglicano. Juan Wesley. Y él fue un sacerdote anglicano. Entonces, pues tampoco puede ser. Entonces la pregunta es, pues, ¿cuál iglesia? Y la respuesta es la iglesia católica. Sí. La iglesia católica es la única que... una vez escuché que un predicador católico dijo, estaba teniendo un debate y el hermano protestante dijo, le dijo, no, pues todos, todos pueden decir que la iglesia de ellos viene desde los tiempos de Cristo. Aún ustedes, los católicos, ustedes también dicen eso, pues es tu palabra contra mi palabra. Y el católico le dijo, no, te equivocas, porque sí es cierto, hay grupos que dicen que vienen desde Cristo, muchos grupos protestantes dicen eso, aún los mormones dicen, mucha gente habla de eso, pero le dijo el católico, pero la diferencia es que únicamente la iglesia católica es la única que tiene pedigrí. Y yo me quedé, ¿cómo? ¿A qué se refiere con pedigrí? Y ya empezó a explicar, dijo, es la única que lo puede demostrar, es la Sí. única que tiene el árbol genealógico que va hasta los apóstoles y hasta Cristo. Todas las demás tienen teorías, tienen sus explicaciones, pero ninguna tiene pedigrí. Sí. Y eso, pues, es Es, una verdad. es algo importante, claro. Sí, Porque hablando de eso, que es la iglesia que defiende y sostiene, yo no puedo retroceder mucho en mi árbol genealógico, pues es un poco corto. es un poco corto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita que usted dijo eso de cómo la iglesia sostiene y defiende la verdad, me vino a la mente los grandes apologistas del siglo segundo, los grandes apologistas, Justino Mártir, y los apologistas del siglo segundo, que si uno lee sus escritos, uno puede ver que la fe de ellos no era una fe protestante, la fe No, de ellos era una fe católica, eso. porque hablan de la Eucaristía, hablan de sucesión, hablan de tradición apostólica, hablan de una sacramentalidad de la fe, hablan como, diríamos, pues hablan como católicos, no hablan como protestantes. Entonces, la iglesia que defiende la fe, que tiene la fe y defiende la fe, es la misma iglesia a la que perteneció Justino Mártir, a la que perteneció Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan. Y ya ni se diga los demás, ¿no? Agustín, que defendió la fe contra los maniqueos, contra se me está escapando aquí el nombre, la herejía de los que creían que uno podía, con su esfuerzo, podía, Pelagio, sí, Pelagio, gracias sí. hermano. Entonces tenemos a un Agustín defendiendo la verdad. Agustín, muchos les gusta hablar de Agustín, muchos protestantes les gusta hablar de Agustín. Les gusta dar frases Sí, de sí, Agustín, sí, sí. pero como en una ocasión yo mencioné, les gusta hablar de Agustín, pero nunca se preguntan cuál era la iglesia de Agustín, cuál era la religión de Agustín. Si uno investiga, Agustín era católico, era ordenado sacerdote en la iglesia católica, después fue un obispo, después fue el fundador de un movimiento monástico. Entonces tenemos a Agustín católico defendiendo la verdad contra los maniqueos, contra los pelagianos, etcétera, etcétera. Entonces, este es un buen versículo, ¿no? Si usted me hubiera preguntado a mí, o más bien si yo le pregunto a usted, hermano Gary, en su tiempo como evangélico, si yo le hubiera preguntado a usted, ¿cuál es el fundamento de la verdad? ¿Qué me hubiera respondido? La Biblia, pues.
Y después el libro de disciplina de mi iglesia. Ese es un buen punto, ¿no? La Biblia, pero no solo la Biblia, sino que aparte tenían sus guías, ¿no? Tenían sus confesiones, tenían sus... eso es cierto. No sé si tiene un comentario más sobre este pasaje. No, bueno, yo creo que es algo que uno tiene que realmente pensar mucho en eso y no decir, bueno, está bien, bueno, la iglesia cualquier, ¿no? Realmente para ser serio y pensar profundamente en lo que Dios quiere hacer en la vida de uno, hay que entender que Cristo ha venido para formar una iglesia, para seguir. La iglesia es su cuerpo, es un solo cuerpo. No es un cuerpo por allá, otra parte por allá, es un solo cuerpo. Y Efesios 4 dice eso, ¿no? Hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre, un solo Señor. La verdad, también en Juan 17, cuando Jesús está orando, que todos sean uno, no en espíritu, no algo místico, pero un solo cuerpo, para que el mundo crea que el Padre le ha enviado. Y es algo muy serio. Y realmente a fin de cuentas, era el punto más impactante para mí, para entrar, convertirme en católico, porque yo quería ser parte de esa iglesia, no podía dejarme afuera y realmente estar en desobediencia a la oración. Es parte de la respuesta, ¿no? de la oración de Jesús. Sí, así es. Eso es algo importante. Cristo fundó una sola iglesia, no fundó muchos grupos separados, contradiciéndose los unos a los otros, ¿verdad? Muy bien. No sé si usted tiene otro versículo por ahí que estaba pensando, como cada tema, de hecho de cada versículo podemos hacer un programa completo. Sí, yo creo. Y estaba pensando, hermano, podemos hacer eso de nuevo y dejar a los hermanos pensar en lo que realmente hemos tocado bastante, pero qué precioso ha sido. Mi fe siente muy rebosado esa noche hablando con usted y realmente qué gran cosa para meditar sobre eso ya llegando a la Navidad. Sí, de hecho, tengo la idea de que vamos a estar haciendo parte 2, parte 3. Sí. Y yo creo que muchas partes, ¿no? Va a ser una serie. Realmente, esto de los versículos o los pasajes bíblicos que nunca vi, yo creo que se va a convertir en una serie. Vamos a estar haciendo una serie. Esta sería la primera parte. Yo creo que hemos cubierto ya, pues ya tenemos una hora de material aquí. Uh-huh. Y hemos hablado sobre María, hemos hablado sobre que la Sagrada Escritura no debe interpretarse por cuenta propia, uh-huh. No es para interpretación privada. Pues usted diría, hermano Gary, que esa es la esencia del protestantismo, la interpretación privada. Sí, es la base, es el fundamento realmente, porque si uno tiene que hablar qué es el fundamento de Baluarte, es mi interpretación de la palabra de Dios. Y eso es algo que yo me he dado cuenta, hermano Gary, que este asunto de la interpretación privada o la sola escritura es algo muy sutil que sin darnos cuenta, y hablo cuando éramos protestantes, sin darnos cuenta nos encierra en nosotros mismos, porque uno lee la Biblia y la estudia y la medita y uno sabe que uno es sincero, pero sin darnos cuenta nos estamos encerrando en nuestro propio mundo, nos estamos encerrando en nuestra propia interpretación y se vuelve todo subjetivo. Y como usted dijo, me gustó lo que dijo, muchas veces tenemos desacuerdos, o teníamos en el pasado, cuando éramos protestantes, teníamos desacuerdos con otros pastores, con otros ministros, porque ellos creían una cosa y estaban convencidos de que así era. Y nosotros estábamos en desacuerdo y también estábamos convencidos de que nosotros éramos los que estaban bien y que ellos eran los que les faltaba estudiar más la Biblia. Pero eso se llama subjetivismo, se llama relativismo teológico, ¿verdad? Que cada quien puede tener su
su verdad. Yo tengo mi verdad, usted Sí. tiene su verdad y cada quien con su verdad. No sé si tiene otro comentario, hermano, ya para ir finalizando. ¿No? Claro, bueno, hermano, y tal vez es tema para otro programa, pero yo creo que es algo que yo veo que en ese tiempo de la cultura que estamos tratando de servir al Señor, ser buen cristianos, buen católicos, eh, el espíritu de la edad se encuentra que tiene su base también en ese tiempo ¿cómo se llama? Enlightenment en español. Sí, la ilustración. La ilustración, que era parte de la, entre comillas, reforma, ¿no? Uh-huh. Que uno que puede realizarse por sí mismo, ¿no? Sin tener la autoridad de la iglesia. Y realmente es difícil a veces, ¿no? Los mismos cristianos, hermanos separados, que están tratando de servir al Señor, pero con la misma la mentalidad que ellos saben mejor. Ellos pueden decir y no tienen la base que necesitan para realmente vivir en este tiempo. Sí, eso es algo muy cierto. Es un subjetivismo, un relativismo. Quiero terminar contando esto que acabo de... el día de hoy estaba escuchando a un maestro, si no me equivoco, él es presbiteriano. La razón que yo lo estaba escuchando es porque estaba dando una clase sobre historia de una denominación. Estaba yo preparándome para que voy a tener en los días que vienen, voy a preparar un estudio, un tema sobre los adventistas. Y estaba yo escuchando su estudio, que estuvo muy bueno, pero entonces después de que él explicó a los adventistas y todo esto, él termina diciendo, quiero advertirles, quiero decirles que debemos tener mucho cuidado, porque aquí vemos en el ejemplo de los adventistas, en el ejemplo de Elena White, cómo ella empezó a leer la Biblia y a estudiarla, y cómo ella, aunque fue sincera, pero terminó sacando unas conclusiones pues muy malas, terminaron creyendo herejías, por así decirlo. Pero es interesante que él mismo dice, por eso, para no caer en los errores de Elena White, dice, nosotros debemos pedirle a Dios en oración que nos ayude y que nos aclare el entendimiento de la Biblia. Entonces, cuando yo escuché estas palabras de este ministro presbiteriano, dije yo, wow, no se da cuenta que lo que necesitas es a la iglesia. Lo que necesitas es a los maestros de la iglesia para que te transmitan, para que te pasen lo que ellos recibieron. Tú solito yendo a la Biblia, aunque ores, así no funciona. Vas a volver a caer, tal vez no igual que Elena White, tal vez no vas a llegar a esos extremos, pero sí vas a llegar a tus propias conclusiones. Cierto. Y pues bueno, eso como usted dijo, lo vamos a ver con más detalle en el siguiente programa. Hermano Gary, pues quiero agradecerle, gracias por acompañarnos y compartir con nosotros. Y bueno, pues este fue como quien dice el programa piloto. Este es el programa piloto. Estamos calentando motores y estoy seguro que conforme vayamos avanzando en la serie, vamos a poder aportar más y más para todos nuestros hermanos católicos y también para ayudar a los hermanos separados. Gracias, hermano Gary, de nuevo. Que el Señor le bendiga y pues seguimos orando los unos por los otros. Amén. Hermanos que nos acompañan, gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga a todos.